gracias por su presencia el día de hoy. Le agradezco también a los representantes de UNIR y al doctor Francisco Camargo Salas, conferencista invitado por la Universidad Internacional de La Rioja. El día de hoy tenemos una temática muy interesante que le hemos denominado el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el servicio público y el gobierno digital, ¿no? Indudablemente este es un tema que más aún, ¿no? Ahora que estamos no solamente a puertas de un proceso eleccionario, sino de elegir, ¿no?, durante este año a un conjunto de autoridades, no solamente los senadores y diputados, sino también alcaldes y gobernadores regionales. Creo que esta temática pues se convierte en un aspecto fundamental en la línea justamente de lo que conversábamos previamente con el doctor Camargo, en la línea de generar pues un valor público que efectivamente, ¿no?, genere en el ciudadano una percepción positiva de los servicios que el Estado le debe brindar. Muy bien, dicho esto, dejo el uso de la palabra a la licenciada Mabel Vidal, ella es especialista en Relaciones Institucionales de UNIR, que hará la presentación del conferencista. Muchas gracias. Estimado ingeniero José Carlos Aldarriaga, autoridades del Congreso de la República, distinguidos funcionarios públicos, participantes en general, muy buenos días. Es un honor saludarles como parte del equipo de Relaciones Institucionales en UNIR, Universidad Internacional, líder en educación online con presencia en Europa y América Latina, que está comprometida con la formación de profesionales que lideran la transformación del sector público y privado. A través de nuestros programas oficiales de maestría, nosotros buscamos fortalecer competencias estratégicas también en la gestión pública, en la innovación y transformación digital, contribuyendo así a instituciones más eficientes, más transparentes y principalmente orientadas al ciudadano. Nuestro convenio institucional con el Congreso de la República representa una oportunidad concreta para que ustedes, sus equipos y sus familiares directos accedan a programas de formación de alto nivel, con becas que llegan hasta el 60% de descuento. Adicionalmente, pueden acceder a seminarios, foros y nuestras Open Class gratuitas inclusive. En este marco, es un privilegio presentar a nuestro ponente internacional, el doctor Francisco Alfonso Camargo Salas, doctor summa cum laude, una de las máximas, por no decir la máxima distinción, y en su tesis doctoral, las Smart Cities o ciudades inteligentes, desafíos y oportunidades para el gobierno de Colombia, director del Empleo Público de Colombia, y hoy es nuestro invitado para unir como conferencista en el marco del convenio que tenemos suscrito con el Congreso de la República. Por favor, les invito a dar un fuerte aplauso al doctor Camargo. Gracias. Bueno, muy buenos días, un saludo cordial, afectuoso, doctor José Carlos, muchas gracias por recibirnos aquí en el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, a todas y a todos los asistentes de aquí del Congreso de la República y por supuesto a las colegas de la Universidad Internacional de La Rioja, que como ya lo conocen ustedes es la principal universidad con presencia en Internet de habla hispana en el mundo. Hoy me han invitado a su querido país para que hablemos un poco de transformación digital en la administración pública. Y en particular vamos a hablar del impacto de las nuevas tecnologías en el servicio público. Y es que aquí valdría la pena hacer una reflexión inicial, y es que las grandes transformaciones de la sociedad y del Estado se gestan desde lo público, desde lo académico.
y por supuesto cuando hablamos de lo público incluye al Congreso de la República, a la rama ejecutiva, a los entes de control. Y eso habría que agregarle un nuevo valor a lo que implican las nuevas transformaciones, y es el impacto de las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, el blockchain, el big data, están cambiando cómo nos comunicamos incluso. Pues miremos un poco cómo está transformando la administración pública en varias partes del mundo. Esta es la agenda de la presentación. Vamos a ver de qué es transformación digital, algunos antecedentes de la transformación digital, y después nos iremos desarrollando en cada uno de los puntos. Si tienen alguna pregunta o comentario a lo largo de mi presentación pueden hacer puntos. ¿Qué es transformación digital? Hay varias definiciones conceptuales en lo que tienen que ver con transformación digital. En general, hace referencia a cómo las empresas privadas, y para el caso de nosotros, el sector público, se reinventan. Cambia su manera de trabajar, apoyado en las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Para una empresa como el Amazon, por ejemplo, la transformación digital parte de un principio fundamental, y es que interviene todas las áreas empresariales. Si uno quiere transformar digitalmente una empresa, tiene que repensarla diferente. Pues pensemos en una empresa digital completamente. Entonces podríamos pensar en YouTube, digamos, ¿no?, que surgió completamente digital, o una empresa como Uber, que es el que ustedes usan acá. Pero seguro que aquí también usaban taxis en el pasado, ¿sí o no? Entonces uno tenía que tomar la decisión. Venía aquí al centro de Lima en taxi, y puede que el taxi dijera yo al centro no voy, el taxista diga al centro no te llevo, hay mucho tráfico. Y Uber te garantiza un servicio donde incluso tú sabes cuánto vas a pagar por ese servicio. Pero en el fondo, muchos en América Latina, los que usamos Uber, para usar cualquier ejemplo, lo usamos pensando en otros valores agregados, como seguridad, ¿cierto?, como tranquilidad, como confianza. Piensen en eso. ¿Alguna vez ustedes han usado plataformas como Netflix? Por supuesto, pero no sé si se recuerdan hace muchos años que uno alquilaba películas en Blockbuster. ¿Sí? ¿Alguno alquiló películas en Blockbuster algún día? Levante la mano. Así. ¿Qué pasó con Blockbuster? ¿Quién sabe qué pasó con Blockbuster? ¿Desapareció? Hace menos de 10 años, en un congreso global de Blockbuster, decía como Blockbuster ha estado en la historia de los Estados Unidos, va a estar con nosotros décadas después, y desapareció. ¿Por qué? Porque Blockbuster no se reinventó, no tuvo la capacidad de transformarse. Lo que mucha gente no sabe es que la gente de Netflix, cuando estaba surgiendo Netflix, se acercó a Blockbuster a ofrecerle que fueran aliados, y Blockbuster, un poco en su actitud a veces de pedanza corporativa, dijo no me interesa. ¿Y dónde está Blockbuster? En la historia de nosotros, y está Netflix. ¿Qué no pudo hacer Blockbuster? Transformarse digitalmente. La gran reflexión es qué pasa con lo público. Si lo público, alguien podría decir yo no voy a esta alcaldía, entonces voy a la alcaldía al lado, o no voy a este ministerio, otro ministerio, porque el sector público tiene ese monopolio del servicio. Esa es la gran diferencia. En el mundo privado, si tú vas a un restaurante y no te gusta la atención, ¿cuál es tu decisión? Probablemente no vuelves. En el mundo público, los ciudadanos no tienen a dónde no volver, porque el sector público se lo ha hecho un congreso, no ha hecho un diputado, no ha hecho una alcaldía, no ha hecho una gobernación, y ese, respetados todos, es el gran reto de la transformación. ¿Cómo reinventar la administración pública? Entendiendo, uno, que el centro del Estado es el ciudadano. A veces nos olvida eso. A veces nos olvida que nosotros, los que trabajamos para el servicio desde con lo público, trabajamos para el ciudadano. ¿Aquí hay algún ciudadano hoy? Levante la mano. ¿No hay ningún ciudadano? ¿Y los demás no son ciudadanos? Todos somos ciudadanos. ¿Saben qué nos pasa a veces? Que estando en los cargos del sector público, en nivel administrativo, el cargo que tú tengas, se te olvida que eres ciudadano. Y lo que uno espera como ciudadano es una buena atención de lo público. Es lo que nos corresponde, servir en lo público. Entonces las tecnologías, ¿cómo ayudan o no a servir en lo público? Lo primero que quiero hacer es una diferenciación, es que a veces suele haber una confusión entre transformación digital y transformación tecnológica. La transformación tecnológica es meterle tecnología, punto. Hablan de CRMs, que son sistemas que permiten la relación con el cliente, o ERPs,
o modernizar comprando lo último en tecnología. Eso es importante, pero eso es transformación tecnológica. Lo verdaderamente importante es hacer una transformación digital, transformar los modelos de negocio. Por eso es el ejemplo de Blockbuster. Blockbuster no fue capaz de transformar su modelo de negocio, sí lo hizo Netflix. O en el caso de Uber, transformó el modelo de negocio de los taxistas y hoy en día pues nos lleva a cualquier parte. O Cabify, la que ustedes usen, pero piensen en cualquiera de estas aplicaciones que usamos todo el tiempo. Ellos pensaron, aquí hay Rappi, no sé si alguien ha usado Rappi, ¿sí? Les cuento la historia de cómo surgió Rappi. La historia de Rappi surgió con estudiantes de maestría, no de la UNIR, pero sí de otra universidad colombiana, privada, y estos tres jóvenes, dos de ellos graduándose de maestría, se pararon en la esquina y dijeron como, y ahora que estamos graduados de la maestría, ¿qué vamos a hacer con nosotros, no? Y yo no sé ustedes, yo no sé cómo se diga la expresión, seguro uno dice en Bogotá, hacer mandados. ¿Es igualito? ¿De niño hacer mandados? Yo hacer mandados. Mi mamá, vaya a la esquina, compre la leche, compre el pan, hacer un mandado. En el fondo, lo que hace Rappi es hacer mandados por nosotros. Se les ocurrió a ellos, no a nosotros. Reinventar el modelo de negocio. Hoy en día Rappi tiene Rappi Pay, o sea, tiene ahora, presta plantas, se volvió una fintech, mejor dicho, hace de todo un poco. Pero reinventó un modelo de negocio, se inventó donde hacer mandados, que hacíamos todos, hoy en día es un modelo de negocio. Ahí hay transformación digital, porque tiene una atención por múltiples canales. Eso se llama omnicanalidad, y es atender al ciudadano por muchos canales. La pregunta es si nuestras entidades públicas atienden a los ciudadanos por múltiples canales y de la mejor manera. Y no sé ustedes cómo les ha ido con Rappi, pero alguien que ha comprado algo por Rappi le ha llegado en buen estado, le ha llegado a tiempo, le ha llegado bien sobre lo que esperaba. ¿Cierto que sí? Eso es la promesa de valor. Eso es la promesa de valor de Rappi, que te entrega a tiempo, con el precio que justo, incluso hacen promociones por ser usuario de Rappi. Ahora, yo advierto que no venga a hacer el comentario en el Rappi ni Uber, eso es como ejemplo para la conferencia. La pregunta de fondo es cuándo el sector público agrega valor, y lo hablábamos con José Carlos antes de empezar la charla. El sector público no crea valor como el sector privado, es apenas natural, pero el sector público crea un valor que es esencial, que es mayor y más importante, se llama valor público. Y en el sector público tenemos que crear todo el tiempo valor público. Yo digo tenemos porque hablo en primera persona, digo tienen ustedes para presentarme un poco en la charla. ¿Cómo crea valor público, por ejemplo, un profesor de una escuela rural en cualquier municipalidad peruana? Crea valor público cuando entiende que el profesor, la profesora de esa escuela, de ese colegio, no solo dicta clase, sino forma nuevas generaciones con el ejemplo. ¿Tienen hijos? ¿Quién tiene hijos? Levanta la mano. Yo también tengo hijos. ¿Quién tiene hijos? ¿No? ¿Tiene 2 hijos también? No sé. ¿Cómo es la mejor manera de educar a sus hijos? ¿Mandándolos a la mejor escuela, gastándoles el mayor dinero, dándoles todo lo que ellos piden? ¿Cuál será la mejor manera de educar a un hijo? Con el ejemplo. Los diputados, los senadores, los ministros, los alcaldes, las alcaldesas, la mejor manera de orientar, y los servidores públicos lo hacen con el ejemplo, creando valor público. Un médico de un centro de salud, de un hospital público, no solo atiende pacientes, salva vidas. Eso es crear valor público. Cuando tú sacas una ley, una ordenanza, un proyecto de ley que contribuye a mejorar la sociedad, si está bien pensada la ley, si está bien estructurada, crea valor público. La transformación digital del gobierno se entiende también como crear valor público. Por eso hablamos de un gobierno digital. ¿Y qué es un gobierno digital? Un gobierno digital es aquel capaz de entender, uno, que el centro del Estado es el ciudadano. ¿Saben qué pasa? Que a veces la administración pública en América Latina y en algunas partes del mundo cree que el centro del Estado es el trabajador público. No. El trabajador público está para servir en lo público. Y el gobierno digital es aquel gobierno que usa la transformación digital para prestarle un servicio más eficiente, más transparente, más participativo a toda la sociedad. Permítanme otra vez el ejemplo con el sector privado.
Alguien tiene que tener alguna situación económica, política, social, ideológica, académica para usar Rappi. No, solo tener un celular y tener la aplicación. Eso genera equidad. A veces en las entidades públicas, para hacer un trámite o recibir un servicio, toca buscar el amigo del amigo, el conocido, hacer la fila, madrugar, demorarse, cuando todos los ciudadanos puedan recibir ese servicio en igualdad de condiciones. La ventaja de un gobierno digital, que es un gobierno en línea, está por internet, en un celular, es como lleve al gobierno en su bolsillo. Lleve aquí al Congreso en su bolsillo, hablando del centro de investigación. ¿Cómo hacer para llevar el Congreso en su bolsillo? ¿Cómo así? Seguimiento a las propuestas de proyectos de ley, cómo son los debates parlamentarios, si hay ausentismo o no. Y el ciudadano tiene el derecho a saber, porque en el trasfondo de la discusión, siguiente por favor, está la capacidad de generar confianza. El gran reto de la administración pública cuando usa un gobierno digital es incrementar la confianza del ciudadano con el Estado. Tengo la oportunidad de revisar un poco los indicadores de confianza en América Latina sobre las instituciones y la verdad no nos va muy bien, y lo sabes tú, Juan, José, perdón, que lo estudias. Los indicadores de confianza en América Latina no son muy buenos en las instituciones públicas. Necesitamos confiar en las entidades públicas, necesitamos confiar entre nosotros, necesitamos generar condiciones de confianza. ¿Y cómo se hace eso? Pues por un lado, creando condiciones de cultura y transformación. Mientras no transformemos la cultura de lo público, va a ser muy complicado generar confianza. ¿Qué es transformar la cultura de lo público? Hacer bien lo que hay que hacer bien, crear lo público. Innovar. ¿Y cómo se innova en lo público? Porque uno piensa, bueno, innovación, el profe invitado habla muy bien de Uber, de Cabify, habla muy bien de Rappi, habla muy bien de Blockbuster, lo mal que le fue y lo bien que le va ahora a Netflix. ¿Y en el mundo público se puede innovar? La respuesta es sí, por supuesto que sí. El gran reto es cómo hacer para pensar diferente siempre desde lo público. Y el mayor disruptivo para pensar diferente está apoyado en dos variables que aquí están. Uno, la tecnología, indudablemente. Porque Uber o Rappi no podría ser lo que es si no tuviera una aplicación, si no tuviera celular, si no tuviera pasarles de pago para pagar. Pero dos, es lo que está allá en esta sala, de talento humano. Pues aquí el otro gran debate es que la innovación pública solo se va a dar cuando transformemos el talento humano al servicio del Estado. Y aquí el gran reto es que cuando uno lleva mucho tiempo en una entidad pública, o muy poco tiempo, no importa cuánto lleves, como en lo privado, el gran reto es tener la capacidad de reinventarse todo el tiempo, de pensar diferente. Y qué bueno sería que uno llegara al Centro de Estudios Constitucionales y hablara con todo el talento humano y preguntara un día, ¿cuál es la nueva idea que tienes? ¿Cuál es la nueva propuesta que tienes para mejorar lo que tenemos que hacer bien? Porque seguimos haciendo leyes, seguimos revisando, por supuesto, la implementación, el control político, o cualquier entidad, cualquier alcaldía, cualquier entidad pública. La pregunta de fondo sería, ¿qué nueva idea tienes para mejorar el servicio público? Y después sí nos contestamos cómo usamos la tecnología para eso, cómo usamos la inteligencia artificial para eso, por ejemplo. Siguiente. Ahora, algunos logros, por ejemplo, en las políticas de gobierno digital en el caso colombiano, y después vamos a ver algunos casos internacionales. Miren, el reto siempre en esto será buscar aquellos trámites y servicios que sean de mayor impacto para la sociedad. ¿Dónde es donde más la gente le duele? ¿Dónde la gente más necesita? Ahí es donde está el reto, ¿no? Y en eso, y más adelante lo voy a compartir con ustedes, hay un poderoso elemento de transformación que está asociado con cómo usamos la inteligencia artificial para fomentar la integridad pública, por ejemplo, que es mucho más que la lucha contra la corrupción. Es mucho más la integridad, es mayor, porque la integridad tiene una perspectiva propia, por ejemplo, de respeto por la meritocracia, ¿sí?, de rendición de cuentas,
de control ciudadano, de participación ciudadana. Y ahí hay que entender que los miles de servidores públicos que trabajan en todas las entidades públicas de Perú y los cientos que trabajan aquí en la parte administrativa del Congreso tienen una responsabilidad constante y cotidiana de retarse en la manera como hacen su trabajo de manera cotidiana. Porque otra vez con lo que empecé hablando, en el mundo privado, pues simplemente si a ti no te funciona la aplicación de tu banco, tú te vas para otro banco. Así es sencillo. En el mundo público no hay cómo, porque es un monopolio en el sentido de la palabra. Y ahí es donde nos toca ayudar a pensar para que confíen en nuestro trabajo, para que confiemos en el trabajo de nosotros. Entonces, les digo esto porque yo llamaría a esta parte, apreciados y apreciadas todas, colegas aquí en la mesa directiva y asistentes, como de la burocracia weberiana a la gobernanza política. Eso que suena como título de libro raro, lo que busca es reconocer que tenemos que cambiar ese modelo tradicional de administración pública en América Latina. De ese modelo jerárquico, fragmentado, que el que tiene la razón es el diputado, el presidente, el alcalde, la alcaldesa o el director de la entidad o de la dependencia, y el resto hacen caso. A un modelo Estado con plataforma, en inglés le dicen Government as a Platform. Y esto es como inventarnos el Uber, el Cabify, el Rappi para el Estado. Imagínense lo que implicaría. Alguien diría, alguien optimista porque ve algunas caras y dice, oiga, está como chévere. Otro dice, este señor ¿de dónde lo trajeron? Me dicen que le sentó mal el avión. No, les voy a contar casos de la vida real de lo que está pasando en el mundo y que seguro que empieza a pasar en Perú y seguro que puede pasar. Y ojalá que inspire, digamos, algunos proyectos parlamentarios para el próximo periodo, que sé que están ahora ustedes en el periodo preelectoral. Miren, ¿alguno ha escuchado hablar, sabe, conoce de inteligencia artificial? ¿Al menos lo ha escuchado en alguna parte? Levante la mano con confianza. ¿Alguno usa ChatGPT? Muy común. Si hubiera hablado hace 3, 4 años con ustedes, les aseguro que el acercamiento con IA no haya sido tan cercano. O sea, la tecnología va a unos ritmos enormes de cambio. La pregunta es si la administración pública, si el servicio público va a ese mismo ritmo. Les ahorro la respuesta: no. Y no en Colombia, no en Perú, no en América Latina, no en el mundo. Hay países de países. En general, en el mundo de lo no digital, cada 7 años de sus avances significan el equivalente a 1 año de lo digital. La muestra de eso es, mire su celular. Acuérdense que ese celular tiene 7 años y podía apostar que ninguno teníamos el mismo celular de 7 años. Porque todo el tiempo el mercado se reinventa. Que tanto nos reinventamos en lo público. ¿Por qué les digo eso? Porque la inteligencia artificial no surgió ahora. Mucha gente cree que la inteligencia artificial surgió, no. La inteligencia artificial tiene más de 50 años en la historia de la humanidad. Solo que en los últimos 4 o 5 años hemos potenciado el uso de lo que se conoce como la IA generativa. Entonces tiene que ver con ese ChatGPT, Gemini, que ustedes, digamos, utilicen. Y la pregunta es, ¿uno podría usar la inteligencia artificial en el servicio público? La respuesta es sí, y se está usando. O sea que uno podría usar inteligencia artificial para ayudar a hacer un estudio parlamentario sobre el caso peruano. La respuesta es sí. El debate es con respecto a la ética, que sufrimos nosotros, los profesores, aquí con la doctora Juliana, con todos los cientos de estudiantes que tienen aquí en Perú y en el mundo, la universidad. Porque un profesor, el reto no es prohibir el uso de IA. El reto de un profesor en la universidad es explicar a sus estudiantes la ética en el uso de la IA. Lo que no puede hacer un estudiante universitario de maestría es hacer pasar como propio un trabajo que hizo basado en cualquier IA. Pero lo que tampoco podríamos hacer, y menos la UNIR, que es una universidad completamente, digamos, en digital, por internet, pues apalancamos y se celebra el uso de tecnologías como la IA. ¿Dónde está la ética? La ética está asociada con la capacidad de entender que tú no puedes atribuirte como propio el trabajo hecho por una máquina. ¿Dónde está la ética? Que algunas IA generan lo que se llama sesgos. Y el sesgo termina diciendo, no, es que porque es de tal parte del mundo, entonces no puede entrar a este país. Ahí donde hay que, o sea, dicho de otra manera, los países están regulando en el campo de IA. La respuesta es sí. Pues no regulando para prohibir, sino regulando para dar condiciones de. Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, perdónenme
la redundancia. IA, automatización de trámites con chatbots cognitivos para triage público. No sé si aquí pasa, pero pasa en otras partes de América Latina que cuando vas a hacer el triage en un hospital público se te demoran horas. Esto puede ser mucho más rápido. Reduce de semanas a segundos. Y por supuesto, en otro tema, entrega de subsidios. Pasa mucho en América Latina que entregan el subsidio a la familia que no es, y en cambio a la familia que no tenía derecho le dan 4 veces el subsidio. Con IA se puede controlar efectivamente si le están entregando subsidio a quien corresponde de manera mucho más rápida y mucho más eficiente. ¿Qué es blockchain? ¿Han escuchado hablar de criptomonedas? ¿Alguna vez en la vida alguien ha comprado una criptomoneda? ¿Ha negociado con criptomonedas? Eso ya, muy bien. Esa tecnología, la criptomoneda, es la misma del blockchain. Se llama en español cadena de bloques. Es la misma tecnología. ¿Qué es lo que hace? Que hay un agente virtual que está supervisando todo el tiempo que efectivamente esa transparencia sea la correcta. Pues con tecnología blockchain se pueden sacar certificados, diplomas, y eso que garantiza la completa autenticidad. Porque aunque ustedes no lo crean, en lo que yo estudio en América Latina hay gente que a veces falsifica algunos documentos, títulos, diplomas, en América Latina, no estoy hablando de Perú, pero en otras partes del mundo. ¿Qué ayuda al blockchain? A generar confianza. Porque así como la criptomoneda es una en el mundo y se puede utilizar, por ejemplo, la más conocida, y que no es la única, pero la más conocida en América Latina es Bitcoin, pues exactamente opera igual, y esto contribuye a generar confianza técnica. En Estonia, por ejemplo, Estonia es un país que queda al pie de Rusia. Era lo que antes se conocía como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo fui allá hace muchos años. Y Estonia tiene una manera de generar una identificación única digital global. Es decir, que usted puede demostrar en cualquier parte del mundo que nació en Estonia de manera digital. ¿Sí? Y eso, digamos, le da transparencia a la cuestión pública. Y hablemos de Big Data. ¿Qué es Big Data? Big Data, como su nombre lo indica, permite el manejo de grandes volúmenes de información, pero no solamente la información estructurada, sino la no estructurada. ¿Qué quiere decir no estructurada? Es la información que, por ejemplo, ponen de redes sociales sobre el Congreso de la República. Un video, un podcast, un mensaje. Eso también es información. En el mundo privado les afecta mucho. ¿Cuál es el cantante más famoso peruano? ¿Quién me diría? ¿Gianmarco? Va a ser Gianmarco. Es tan famoso que yo no lo conocía, pero está famoso. ¿Ustedes se imaginan si Gianmarco pusiera un Twitter donde dijera: voy a saludar a José Carlos en el Congreso de la República? Este auditorio no cabía. ¿Sí? Porque esos artistas famosos, si puede parecer cualquiera, un futbolista, ¿no? Yo me crié en la época de Pizarro acá del fútbol peruano, pero seguro hay muchos más. Ellos generan una influencia, por eso le dicen influencias sociales. En lo público necesitamos tener influencias, necesitamos tener personas que jacten, que cajalonen, y allí los analistas de datos son expertos en predecir comportamientos. Con Big Data uno puede analizar, por ejemplo, cómo se va a comportar el tema de seguridad o de movilidad en el tráfico del centro de Lima. Perfectamente se puede hacer. Entre más datos se tenga, mejor proyección se puede hacer. La OCDE, que todos conocemos perfectamente, reconoce el poder de la inteligencia artificial en todo lo que tenga que ver con la administración pública y en particular con la integridad pública. ¿Por qué? Porque ayuda a conciliar los derechos humanos, los derechos del ciudadano, con lo que podríamos entender como la capacidad de transformación. Dicho de otra manera, el uso de tecnologías como IA, Big Data, Blockchain, permiten que ustedes le puedan entregar más y mejores servicios al ciudadano. Algunos ejemplos de integridad en el uso de la IA, en esta época de la IA, por ejemplo, usted puede tener una coordinación para detener anomalías sobre cómo el gasto público se está yendo para determinados sectores o en determinados lugares o para determinadas personas. Usted puede
tener evidencias de trazabilidad documental, dónde arrancó el documento y dónde termina, qué proceso siguió, y eso garantiza transparencia. Para evitar que terminen a última hora cambiando una hoja por otra, pues por supuesto que esto le da esa trazabilidad total del proceso. Naturalmente, la gobernanza pública, que implica saber quién hace qué, cuándo y cómo, que es parte del reto de una administración pública eficiente. Y también permite la toma de decisiones basadas en datos. Porque, aunque ustedes no lo crean en lo que hemos estudiado en varios países de América Latina, muchas políticas públicas no se toman basadas en datos o en evidencia. Las decisiones de política pública se toman basadas en intuiciones. Y eso le ha hecho mucho daño a la lógica de lo público. Aprender a tomar decisiones basadas en datos en lo público es aprender a conocer datos, tener información de los ciudadanos, de sus derechos, y con eso proyectar la toma de decisiones. ¿Por qué es importante la integración entre inteligencia artificial e integridad pública? Porque detecta y alerta de manera temprana situaciones que pueden llevar a la corrupción. Cuando una entidad pública cualquiera le entrega los beneficios a los que no corresponden, pues ahí hay corrupción también. Cuando una persona va a pedir un subsidio al que no tiene derecho, le está quitando la oportunidad a otra persona que sí tiene derecho. Ahí también hay corrupción. Cuando usted tiene una cantidad de leyes, normas que no se cumplen, no hay corrupción, pero sí hay ineficiencia. O sea que no hay integridad. No, optimizando recursos y administrando la eficiencia. Me imagino que ustedes le han preguntado a la inteligencia artificial cualquier cosa, como hágame un plan de tal cosa, hágame un dibujo de tal cosa, lo que le haya preguntado algún día a ChatGPT o Gemini. Si alguno no lo ha hecho, les dejo el reto. Después de que termine el chat, le digo, voy a buscar ya que ojalá ellos hacen como la prueba gratis y el que es pagando, ¿no? El pagando siempre será mejor. En todo caso, le hace la búsqueda en segundos o en milisegundos. A veces uno va a entidades públicas donde le dicen, sí, se le tiene, pero se le demora. O venga en una semana. Por ejemplo, yo estuve rastreando cómo era el sistema de fotomultas de ustedes. Y me di cuenta que a veces a las personas les llega la fotomulta incluso hasta 6 meses después. ¿Eso es eficiencia o ineficiencia? Pregunta, si le fuéramos a comprar a Rappi agüita para todos acá y nos llegan 6 meses, ¿qué haríamos? 6 meses ya, ¿no? ¿Y por qué por el sector privado no el público? ¿En qué son mejores que el sector público o el sector privado? ¿Tienen más recursos? Miremos quién tiene más recursos. ¿Tiene más talento humano cualificado? Mire la calidad de talento humano que tiene el sector público y mire los aliados que tiene para formarlos a nivel de maestrías y doctorados en ese campo. Entonces, el reto es tener vocación por el servicio público, amor por lo público, defender lo público. ¿Sabe qué es lo que a veces pasa? Que uno puede encontrar sobre estas perspectivas, que lo público es de todos y no es de nadie. Por eso la gente parquea donde quiere, mete el carro como le parezca. Al contrario, si los servidores públicos, los trabajadores del Estado amaran más lo que hacen, se unirían con la academia, con la sociedad civil, con quien fuera, para prestar un mejor servicio. Y esa dinámica tiene que ver con la eficiencia del servicio público. La próxima vez que usted vaya a prestar un servicio, piense si podría hacerlo de una manera más rápida de cara al ciudadano, que ese ciudadano puede ser usted mismo. Hoy en día está aquí, estamos aquí sentados, pero mañana puede ser el que está tomando. Y quiero volver al caso de las fotomultas. ¿Por qué no pensar un escenario donde las fotomultas le llegue a usted en tiempo real a su celular, la fotomulta, y tenga derecho a impugnarla? Mire todo el trámite que implica que a usted le llegue 6 meses después de una fotomulta, más el otro poco de gente que trabaja impugnando eso, que también está en su derecho, pero mire lo que le implica para la burocracia del Estado, adentro o afuera.
pudiéndola hacer en tiempo real. Y esta discusión que si de Callao es de, bueno, perdón que no conozco muy bien las provincias, pero no voy a decir lo que medio conozco. Eso para el ciudadano debe ser ajeno. Es que el ciudadano no tiene que ser experto en la administración pública. El ciudadano lo que quiere es manejar bien, y si comete una infracción, pues poder oponerse, y si le toca pagarla, pues hacer el uso y que no le afecte sus puntos en su licencia. Para usar un ejemplo, digamos, de lo que implica cómo se pueden utilizar los recursos y la eficiencia del Estado, lo que le cuesta al Estado. Algún día sería interesante, José Carlos, hacer un estudio, por ejemplo, la trazabilidad de cuánto le cuesta a un peruano un trámite demorado ante el Estado, o lo que sea, y les aseguro que eso vale en la economía peruana billones de soles peruanos. Ya hablé de las decisiones basadas en datos. Necesitamos políticas públicas en Perú, en América Latina, donde las decisiones de política pública se tomen basados en datos, no en evidencia. Y finalmente, de lo que hablaba hace un rato, fomento de la confianza ciudadana. Cuando la gente pide una aplicación y la usa y le cumple en su banco, la gente confía. Yo les pregunto, aquí el banco más famoso es como el Banco Pichincha, ¿puedo estar equivocado? Más o menos, ¿no tanto? El BBVA, vamos a con BBVA, no es una campaña de cualquier banco, no tenga su cuenta. ¿Usted qué pensaría si se mete a la aplicación del banco y hoy le aparece que su saldo es de 1000 soles? No hace ninguna compra y se mete mañana y le aparecen 500 soles. ¿Usted qué haría? ¿Se pone contento? No, entra en preocupación, ¿qué pasó? Llama al banco y nadie le contesta, entonces manda un WhatsApp y tampoco, y se mete a la aplicación y tampoco. ¿Y usted se queda tranquilo? No, usted me imagino que se va hasta el banco, ¿no? Y ya va corriendo allá y llega faltando 5 para las 4, hay una señora que está al otro lado de la ventanilla y ni lo mira la cara y dice, aquí trabajamos hasta las 4, no es mi problema. ¿Qué le generaría a usted en su relación con el banco? Exactamente. Pregunta, ¿cómo en ocasiones atendemos nosotros a los ciudadanos? Ellos no vienen porque tienen su cuenta, si la cuenta es individual, pero tienen todos los derechos. Algunos ámbitos de la ley aplicada a la integridad pública, rendición de cuentas, se dice accountability. ¿Cómo rendir cuentas en tiempo real? ¿Cómo contar lo que estamos haciendo en tiempo real? ¿Cómo detectar inconsistencias en declaraciones públicas para la autoridad de impuestos y aduanas acá en Perú? ¿Cómo identificar conflictos de interés? ¿Sí? ¿Cómo se votan las leyes versus qué intereses tengan o no tengan los legisladores? ¿Sí? Revisar compras públicas, cómo se compra en las entidades públicas. Anticorrupción, en la lucha contra la corrupción, toda la automatización y trazabilidad de todos los trámites perfectamente se puede hacer con la inteligencia artificial. En gobernanza, cómo se regula y se ponen marcos éticos, ahorita que estamos en un escenario sagrado como el Congreso. Ahí lo que se está regulando no es para prohibir, pero sí para establecer límites éticos, pero por supuesto para fomentar el uso de la inteligencia artificial en la administración pública, que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y prevención de la desinformación, porque también con inteligencia artificial, pues ustedes saben que pueden hacer el montaje de que esta es mi voz con mi cara y le pueden hablar y dicen eso es por ahí. Entonces también en eso, digamos, hay una perspectiva propia de cambio social. Pero tranquilos que no solo pasa en América Latina, también pasa en Europa. Les quiero presentar a la primera ministra en el mundo que es de inteligencia artificial. Esta ministra en el mundo está en un país que se llama Albania. Y Albania nombró el año pasado, hasta octubre del año pasado, a su primer ministra de inteligencia artificial como la ministra para luchar contra la corrupción. ¿En dónde? En la contratación pública. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces el gran debate ético es si una inteligencia artificial debería o no ser la ministra de contratación o compras públicas. Ya les está dando resultados. Es más, ahí les dejo la inquietud para nuestro centro de estudios. Allá están ya empezando a trabajar con diputados, ¿no? en la articulación. Ahora, que aparece un nuevo debate ético, la respuesta es sí. Claro que sí. Pero si eso contribuye a que la contratación pública en Albania sea más eficiente
y se optimicen mejor los recursos. O sea que algún día las máquinas nos van a reemplazar. Esa es otra pregunta que quizás alguno de ustedes puede estar haciendo. Les voy a ahorrar la respuesta. La respuesta es sí. Ya nos está reemplazando en algunos casos. El chat con el que tú interactúas, alguien era un talento humano que estaba antes de todo esto. Pero hay una gran ventaja. Al ser humano, en su lógica de interacción social, jamás lo podrán reemplazar las máquinas. La parte sentimental, emocional, la parte de la creatividad, de la innovación, del servicio. O sea que la administración pública no se va a acabar. Yo creo que se va a acabar la administración pública, no. Pero tendrá que reinventarse. No se olvide, cuando empezamos hablando entre Blockbuster y Netflix, necesitamos más Netflix en el Estado que Blockbuster. Y uno debate, la ciberseguridad, que también da para un centro de investigación como estos. Por supuesto que el reto de la ciberseguridad, desafortunadamente en el mundo, conforme ha crecido el uso de tecnologías, de nuevas tecnologías, pues ha crecido también el ciberdelito. Y todos los esfuerzos, desde la regulación, la reglamentación, las buenas prácticas, la gobernanza, no serán menores a la hora de entender que los estados tienen que luchar por su soberanía de datos y de información. Ya ha habido muchos debates si la nube debe ser pública o debe ser privada o debe ser mixta, pero lo que es importante es que los gobiernos regulen y trabajen como las personas en función de ciberseguridad. Entonces, cuando uno habla sobre ciberseguridad, le pregunta a las personas normalmente cuál es la clave que la gente coloca de su cajero electrónico o de transacciones de su tarjeta de débito. La mayoría ponen 1, 2, 3, 4 o los números de su cédula. Ahí no hay buena práctica de ciberseguridad. Así como no le puede pasar a una persona natural como ustedes, pues no le puede pasar a los estados y tienen que tener un control sobre la ciberseguridad. Siguiente, por favor. Aquí, esta parte de la presentación nos invita a pensar cuál es el tipo de profesionales que necesita hoy la administración pública. Necesitamos profesionales que trabajen en las entidades públicas, que estén en capacidad de desarrollar nuevas competencias. Y de lo que estamos hablando es de nuevas competencias. ¿Qué son nuevas competencias en el campo profesional? La competencia es la capacidad para. No hay que ser ingeniero de sistemas ni abogado con doctorado en tecnología para entender esos temas, para hacer un trámite electrónico en el Estado. Al contrario, ¿dónde está el gran éxito de esas aplicaciones? ¿Alguno de ustedes tuvo que hacer un curso, una maestría para hacer una compra por Rappi o una transacción bancaria con su banco, su aplicación? No. Porque el debate de ellos en el mundo de la tecnología es que sea muy usable, muy accesible. Necesitamos un modelo de administración pública que sea muy usable, muy accesible para todos los peruanos, para todos los habitantes de la ciudad, del municipio, de la provincia, del estado. Lo otro, un pensamiento crítico analítico. No es hacer porque hay que hacer, uno toma las propias decisiones. La decisión siempre va a estar en el ser humano. Cómo se comporte es una decisión ética. Les colocaba el ejemplo del estudiante que entrega un trabajo hecho por IA y pretende hacerlo pasar promo con pro. El tema es ético de él. El profesor tendrá que evaluar. Entonces uno podría preguntarse, o sea que las entidades públicas deberían prohibirles el uso de la IA. La respuesta es no. Hay que potenciarlo al contrario, pero hay que generar también debates éticos y de integridad. ¿Cómo uso esas tecnologías para hacer mejor mi trabajo, pero no hago pasar como propio lo que hizo una máquina? Análisis integral del desarrollo tiene esa perspectiva con la conciencia ética, precisamente de la que estaba haciendo referencia. Y lo otro, que se adapta a estos cambios sociales, políticos, técnicos, tecnológicos. Seguir potenciando, por ejemplo, la carrera administrativa en el servicio público contribuye, digamos, a esa continuidad, digamos, de llevar las banderas del soporte de lo que implica un Estado que se apalanca en su empleo en la administración pública. Y comprometidos con el fortalecimiento de la innovación. O sea, la gran pregunta que quisiera que se hicieran es, en
tiempo que llevas en el cargo que tú tienes, ¿qué innovación has propuesto? ¿Qué nueva manera de hacer las cosas has propuesto? ¿Qué has hecho? Si no nos reinventamos, va a ser muy complicado que confíen en nuestro trabajo. El sector privado lo hace todo el tiempo, con una lógica de mercado. O innova o desaparece. En lo público podrían decir, bueno, ya que he trabajado 5 años, pues bien, sí he trabajado, pero ¿qué propuesta me has traído? Y ese es el reto un poco de las nuevas tecnologías, digamos, para preocupar a la administración pública en torno a cómo históricamente ha hecho lo que ha hecho y si ha conseguido lo que ha prometido, si ha generado ese valor público. Si no, en nosotros está la capacidad de cambiar, de pensar diferente. Esas son las nuevas profesionales que necesita el sector público en América Latina. Algunos casos de éxito para que no quede todo en teoría. Hay una superintendencia financiera de Colombia, que es la que controla todo el tema de la banca en Colombia, que usa Smart Supervision y mediante automatización estandarizada con IA revisa que efectivamente los tiempos de respuesta ante cualquier queja de un banco se controle de manera eficiente. Al hacerlo manualmente a punta de Excel, pasaron del 7% de cobertura al 100% de cobertura ante las quejas de un usuario bancario. O sea, hoy día la eficiencia llega al 100% en atención a las quejas de los bancarios. Rappi, que la mencioné hace rato, usted la conoce, ya les conté la historia, pues básicamente en 10 años, en 11 años, es una de las principales empresas en Latinoamérica y surgió en una esquina los estudiantes preguntándose qué vamos a hacer con nuestra vida, porque no hacemos así como hay el Uber para el transporte, el Airbnb para los hospedajes, creamos el Rappi para los mensajeros. Necesitamos crear el Rappi en las entidades públicas, el Uber, el Cabify en la administración pública. Netflix, pues ya les conté la historia de su lógica con Blockbuster. Blockbuster que desapareció, Netflix sigue creciendo, al punto que hoy en día es una empresa de contenido. Te maneja todo el contenido y tus gustos, ¿no? Y te recomienda, una película para ti, y te la recomiendo para el domingo, no sé. ¿Cómo hacer para tener el Netflix que donde la gente se recomiende? Oiga, te recomiendo ir al ministerio porque allá son muy eficientes. Ve a la alcaldía de tal porque allá, qué maravilla cómo te atienden. La próxima vez que atiendes a alguien, piensa si estás actuando como Netflix o como Blockbuster. Nubank es un banco completamente digital que surgió porque se aburrió el creador de Nubank de que fuera a una entidad bancaria privada a sacar una cuenta. Y le pedían documentos y papeles y nunca le daban ninguna cuenta. Digo, ¿por qué no lo sacan completamente digital? El Estado no puede reinventarse completamente digital, pero lo que sí puede hacer es crear nuevos servicios o nuevas líneas de negocio, nuevas líneas de trabajo completamente digitales. Y nunca será lo mismo tener 10 años de experiencia a llevar 10 años haciendo lo mismo. El gran reto es todo el tiempo ganando experiencia, aprendiendo de los propios errores, de las virtudes, de lo que hayan hecho nosotros de manera inteligente. Y Uber, pues por supuesto, también usa inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente. Entonces aquí una pequeña comparación. Colombia, con su interoperabilidad y su plataforma de interoperabilidad, centraliza documentos legales en un solo punto, la carpeta ciudadana, para todos los sectores del Estado. Estonia usa blockchain, una identificación digital mundial, y el 99% de los servicios estatales son 24/7, excepto que casarse o divorciarse, porque tiene que ser muy emocionante casarse, pero no sé si igualmente emocionante divorciarse. Es lo único que se hace físico. 24/7, los 365 días al año. Pregunta, ¿cuántos de los servicios y trámites de nuestro querido Perú son completamente en línea, 24/7, los 365 días al año? Estonia, un país, lo pueden arrastrar por internet. ¿Qué más de Estonia? La gran referencia de Estonia es que el Estado no es un lugar al que se va
sino un servicio que se consume. Miren que detrás de todo esto hay filosofía. No es como, voy al Estado, voy a la entidad. No, es un servicio. Eso es lo que se llama Estado como plataforma. ¿Sí? Usan una plataforma de interoperabilidad, que es que todos los sistemas de información en ese país se comparten. El principio es once only, una sola vez. Está prohibido por ley pedirle al ciudadano un dato que ya reside en una base de datos de entidad pública. A veces hemos puesto al ciudadano como el mensajero del Estado. Vaya al ministerio, eso es con la alcaldía, vaya al cuarto piso, suba al segundo, no va a ser el primero y ya el señor tiene que conocer. El principio de Estonia es once only, una sola interacción con el Estado, punto. El impacto, pues como ya les dije, 24/7 todos los días del año en un servicio, y la razón de lo del matrimonio y la divorcio presencial pues es por temas de seguridad, ¿no? Y en cuanto le ahorra eso al Estado, pues equivale al 2% del PIB, y que la gente no vaya a hacer tanto trámite con el Estado. Singapur se llama Smart Nation o Nación Inteligente, es una ciudad-estado, ustedes saben. Pues Singapur lo que hace es que usa inteligencia artificial y Big Data para la gestión urbana y financiera de todo el país. Y tiene identidad digital biométrica para el pago de impuestos, para que la gente no cobre un subsidio 2 veces o un derecho que tenga, ¿sí? Y todo el tema de salud, todo el tema de educación se maneja de manera digital y, por supuesto, contribuye incluso al consumo de energía. Porque cuando usted hace todo en línea y sale de su casa, eso le contribuye también al cambio climático, a la movilidad. ¿Para qué te vienes hasta el centro de Lima cuando lo puedes hacer desde donde dices tú, desde Callao, ya? Lo haces en línea, entonces también contribuye 15% a ahorro del cambio climático. La gran lección, pues, es una fuerte infraestructura digital la que hay. Dinamarca. Dinamarca es un ejemplo global de Governance Development líder a nivel global. Su éxito no es solo digital, sino normativo, y por eso lo traje porque pues estaba aquí en este escenario de legislativo. Por obligatoriedad, Dinamarca fue el primer país en el mundo que estableció por ley que la comunicación con el Estado es digital por defecto. O sea, es sí o sí, es digital y después lo físico. Ojalá que Perú sea la segunda, o la primera en América. ¿Por qué? Porque si eres ciudadano, el Estado no te envía cartas físicas, te envía un digital post o un buzón según vinculado a identidad digital. O sea, por principio se atiende de manera virtual, digital, y por defecto de manera presencial. Tienen un sistema urbano seguro, clínico, para abrir una cuenta bancaria, para hacer un contrato con el Estado, para suscribir un convenio con el Estado. Y por supuesto, el efecto de la administración pública es que el sistema es absolutamente eficiente y la gente confía en el Estado. Porque como está en línea, en tiempo real, pues la gente dice, hay confianza porque el Estado, yo soy el Estado, todos somos el Estado, todos contribuimos a que el Estado sea mejor, ¿no? De cierta manera hay un contrato social digital. La próxima vez que pienses cómo mejorar lo que tienes que hacer en tu trabajo, pregúntate si estás contribuyendo a que tengan un contrato social digital entre los peruanos. La India tiene un proyecto que se llama Aadhaar, biometría a escala masiva. Ustedes saben que la India es el país más poblado del mundo, ¿no? Ya le ganó a la China, tiene 1.300 millones de habitantes. Se me diga que será la administración pública de la India, ¿no? Ese es otro caso de estudio para otro doctorado. Pero entregar subsidios, como se entrega también en Perú y en cualquier parte de América Latina, pues lleva a que la gente se suplante, uno la firma a cualquier lado. Ellos inventaron un sistema biométrico de identificación para poder entregar los subsidios o para poder cobrar los impuestos para todos los habitantes. Y eso ayudó a que eliminara ciudadanos fantasma. ¿Qué era un ciudadano fantasma? Aquel que seguía recibiendo subsidio ya no vivía en la localidad, o ya había recibido, o ya había fallecido, sino al que le toca, al que es justo, a quien le corresponde. Es como si Uber le entregara, si yo le pidiera algo a Rappi, se lo entregara a José o se lo entregara a Liliana. No, Rappi se lo entrega al que le toca. No, en la maestría es cada estudiante es único en lo que hace la universidad. Pues el Estado a veces no le importa porque pues, si le entregamos a él o a los que están aquí adelante sentados, pues no es nadie, bueno, no importa, no es mi plata. ¿Cómo que no es mi plata? ¿De quién es la plata pública? De todos, de sus impuestos.
día que se maneje el sector público con criterios del sector privado, muchas cosas cambiarán en América Latina. Y he estudiado el caso por años. Necesitamos entender que los recursos públicos son sagrados, porque son de todos. Bueno, también han incluido el tema del sector en el campo, en el sector agrario, por ejemplo, ¿no? Y algo que me gusta mucho del caso de la India es una eficiencia asociada con la transformación digital, llegando a la última milla de la población. ¿Esto qué es? Somos capaces de llegar directamente a 1.300 millones de habitantes que tiene la India. No por intermediarios, no por colectivos, sino a cada uno de manera individual. Solo eso se puede hacer con inteligencia artificial, con tecnología. Hoy en día, hace años lo hacían a otras escuelas, pero no funcionó porque el modelo ya demostró que no era eficiente, ¿no? Corea del Sur, país que quiero mucho, donde estudié hace muchos años estos temas. Corea del Sur es un ejemplo de una nación hiperconectada. Creo que, lo que me consta, uno se sube en una camioneta aquí en Lima, o Kia, o Hyundai, o alguien tiene un celular de marca Samsung o televisor, se llama 3 estrellas en coreano, Samsung o LG. ¿Saben de dónde son los productos? Coreano. Pero Corea del Sur, a diferencia de Perú, no tiene tantos recursos naturales, ¿sí? No tiene tanta biodiversidad como Perú o como Colombia, pero es una nación mucho más potente. Miren los rankings globales. ¿Saben por qué Corea del Sur hace lo que hace también? 3 razones. Invierten en educación, escogieron un nicho de desarrollo que es el tecnológico, el de la IA, y 3, disciplina y trabajo fuerte. Y es una potencia global. Y en el campo de lo público operan exactamente igual. Ellos son los grandes ejemplos de gobierno con plataforma. Y en ese sentido, prometen acciones y desarrollan acciones como democracia participativa. La gente vota por proyectos de ley. Y si tienen buena votación, el Congreso y el Ejecutivo están en la obligación de cumplirlo. Imagínense lo que eso le genera en confianza y empoderamiento a la gente. Que uno dijera, oiga, pavimentar la calle de las 2 cuadras, no. La gente vota, y si es la más votada, porque está efectivamente que pavimentar, y la gente supervisa porque se siente parte de algo. Alguien diría, uno delega la democracia relativa en los legisladores, eso es apenas natural, eso es la democracia tradicional. Pero de ahí en los proyectos de ley normalmente la gente se entiende. Aquí lo que busca es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajen de la mano gracias a la tecnología para tener, digamos, una acción de propuesta, de ejecución y de control. Utilizan el Big Data para prevención de desastres en tiempo real, atención ciudadana 24/7, son países que tienen sismos, situaciones críticas como las que pasaron hace algunos años acá, recuerdo, ¿no? Pues se usa la del Big Data para prevenir, para controlar, para manejar información. Y el granito técnico, pues básicamente ellos hablan de un gobierno inteligente ubicuo. Esto es, en inglés dice como anytime, anywhere. Esto es un gobierno que está en cualquier momento, en cualquier lugar, prestándole un servicio al ciudadano. Recuerde que no es el Estado el que se acerca al ciudadano, ni el ciudadano el que se acerca al Estado, sino que todos son el Estado apalancados en tecnología. Entonces esto le resume un poco como el caso, ¿no? La filosofía es en Dinamarca, es de eficiencia administrativa y confianza, y en Corea del Sur es innovación tecnológica participativa. La herramienta clave en Dinamarca, el Digital Post, y en Corea del Sur, CASET, es como la plataforma. En la relación con el ciudadano, acuérdense de esto en el caso de Dinamarca, es obligatoriedad con soporte social. O sea, es obligatorio prestarle un servicio digital al ciudadano por defecto, por ley. Y en Corea del Sur es empoderamiento y co-creación. Y les cuento los 2 lados de la moneda porque uno a lo colombiano o a lo peruano diría, pues adoptémonos. Bueno, ¿cómo quisieras tú que fuera el caso peruano? Y en fortaleza técnica en Dinamarca, una interoperabilidad técnica, semántica, o sea, es que los sistemas de información se hablen, no que vaya un sistema para allá y otro para acá, sino que se hablen los sistemas de información. Y en Corea del Sur, pues una postura tecnológica muy sólida y una analítica de inteligencia artificial. Cerremos con algunos retos y oportunidades para crear valor en el escenario siguiente, por favor. Lo primero es, hay que
Incorporar la inteligencia artificial y nuevas tecnologías en el servicio público no es meterle tecnología por meterle tecnología, porque eso es como automatizar el caos. Es primero entender el proceso, cómo opera y reinventárselo, como tuvieron la posibilidad de hacerlo los que crearon estos nuevos desarrollos tecnológicos de los que hablamos. Por supuesto que hay que disminuir la brecha tecnológica en los territorios. Cualquier municipalidad de Perú debe tener acceso a conectividad y a servicios en igualdad de condiciones. Eso genera equidad, genera eficiencia. Fortalecer las capacidades digitales en la gente que trabaja en el sector público. Si no desarrollamos capacidades digitales, si no desarrollamos la capacidad de innovar, de gerenciar lo público, va a ser muy complicado. Aprovechen convenios como el que tienen con la Universidad Internacional de La Rioja, aprovechen otros convenios para formarse, porque eso te da capacidades, digamos. Siempre estarse retando y decir, no, pero yo por qué voy a seguir estudiando si ya tengo maestrías, no importa. La tecnología nos está llevando a escenarios donde el mundo está cambiando y el reto es que nosotros como profesionales, como técnicos, también lo hagamos. Por supuesto que el uso de metodologías y el aprender de buenas prácticas también es importante, porque si otros países lo han hecho en lo público, ¿por qué nosotros no? Si somos los mismos servidores públicos, empleados públicos en contextos diferentes, bueno, transformemos la cultura entonces. Y el transformar la cultura de lo público, por supuesto que se puede hacer cuando hay determinación y una orientación clara a cambiar. Además veo cada joven, de gente que realmente hoy en día tiene muchos sistemas de IA, pero los que fuimos formados hace años, pues nosotros nunca trabajamos el derecho con IA, ¿no? Ni con internet. Yo tengo un hijo de 15 años y a mí me gusta cuando hablo de esos temas. Él no logra entender que en mi época yo estudié en el colegio, incluso en la universidad, sin internet. Él no, es lógica mental, no le cabe. Entonces la gente dice, no, es que los niños de ahora nacen con un chip debajo en el cerebro, la cosa. Créanme que sé todo el material de mi hijo propio y les aseguro que no tiene ningún chip. ¿Cuál es la diferencia entre mi hijo y algunos de los que tenemos algunos años? Que ellos, en el uso de tecnología, no tienen aversión al cambio. A nosotros nos cuesta cambiar. Y no importa la profesión, la edad, la antigüedad, nos cuesta el cambio, nos cuesta innovar. En el mundo privado, a ellos no es que les cueste, les toca cambiar en lo privado. O se reinventan o desaparecen. Incluso grandes jugadores del mercado privado. No sé si un poco los más mayorcitos aquí se acuerdan de los celulares Nokia. Llegaron, ¿se acuerdan? Que al principio parecía así como una vaina gigante, como no. Eso ya les toca quedar historia patria. ¿Y dónde está Nokia? De hecho, Nokia era una industria de madera en Finlandia. Yo fui a conocer una vez esa industria. ¿Y dónde está Nokia hoy en día? Algunos cuando estaban los canadienses con las BlackBerry la conocieron, que lo mandaba un pincito. ¿Dónde está BlackBerry y Nokia hoy en día? Estamos hablando de tecnología. No está. No se reinventaron. Pero el sector público sigue existiendo. Ese es el gran reto. Les aseguro que el sector público no va a desaparecer, pero el servicio público tiene que cambiar, porque es lo que pide el ciudadano, digamos, actualmente. Ojo, por eso hay que disponer de nuevas tecnologías y aprovecharlas. Como ustedes usan la IA o la aplicación Waze para ir a su casa, pues usted ya no sale, no baja el hilo para preguntar ¿cómo llego a Ica desde acá? Pone Waze. Bueno, necesitamos poner el Waze para el sector público. Necesitamos poner el Waze que nos guíe para ver cómo tenemos que hacer mejor nuestro servicio público. Siguiente, por favor. Y para cerrar, algunos factores claves de éxito. Primero, no digitalice el caos. No queremos una burocracia digital. No es como antes me mandaban del centro al Callao, del Callao al sur, del sur a Miraflores y después al cuarto piso, no. Y ahora hágalo digital. Clique aquí, haga clic aquí, vaya aquí, no. Como el caso que les expliqué, un solo contacto con el Estado y hay que buscar entender que digitalizar no es convertir un formulario de papel en 20 páginas en PDF. Es el mismo formulario pero en PDF. No, ahora que vaya a comprar mi boleto de regreso, mi pasaporte, no me toca ir a una agencia de viajes para hacer el pasaporte, simplemente tengo la aplicación aquí. ¿Qué puesto ese? ¿Quiere pagar más? No, entonces listo, váyase ya. Así. Necesitamos eso. Ojo, no automaticen un formulario en 20 páginas de PDF. Lo que hay que es repensar el modelo diferente. La digitalización es la oportunidad de eliminar pasos innecesarios. Hay gente en cargos públicos que justifica su cargo por el visto bueno que le pone un documento, por el papel, que ni siquiera lo revisan otras cosas.
Necesitamos pasar de esa dinámica de poder vertical a uno horizontal. Eso es un gobierno como plataforma. La brecha digital, por supuesto, lanzar servicios 100% digitales en todo el país. El reto es, por defecto, todos los servicios y trámites son completamente digitales. Eso cambia la manera de gobernar y de confiar. Les aseguro con conocimiento de causa que eso siempre en los países que lo han inventado contribuye a aumentar su confianza del ciudadano con el Estado. Por supuesto, la ciberseguridad no es un anexo, es una realidad. El reto es que si, el ejemplo que les puse, si a su banco cualquiera lo hackearan y le sacaron el dinero de todo el mundo, pues ya la gente no va a confiar en ese banco. Entonces la ciberseguridad es otro de los campos esenciales para que sea una lección aprendida, y la necesidad del cambio de la que estaba hablando. Muchos de los cambios no se dan en la administración pública porque la gente de adentro no quiere cambiar, porque quiere mantener su statu quo, y necesitamos pensar diferente. Al contrario, la gente con mucha experiencia es gente que puede agregar un valor adicional. Siguiente. Perdón, anterior. La identidad única y biométrica es también un caso estudiado mundial, y es que uno puede interactuar digitalmente, así como nos pidieron el DNI para entrar acá, pues es el DNI electrónico, para interactuar con el Estado. Interoperabilidad, los sistemas de información tienen que hablarse unos con otros, sin importar dónde estén, de qué nivel. El marco legal y la voluntad política a largo plazo. Mire, la tecnología cambia cada 2 años, pero las leyes de la administración pública son lentas. O a veces sacamos leyes para hacer cumplir una ley, porque hay una ley que no se cumple. El reto: Dinamarca hizo obligatoria la comunicación digital entre la administración pública y los ciudadanos. Es obligatorio, como lo ha hecho el banco o cualquiera de esos del sector privado que vimos. Y lo otro es lo que se llama experiencia en el usuario. El reto sobre esto es que los grandes que han sido exitosos y los que nos han podido reinventar con tecnología es porque no han puesto al ciudadano en el centro, el cliente en el centro. El ciudadano no es el cliente de lo público, estoy de acuerdo, pero es más que el cliente, es el actor de lo público. Coloquen al ciudadano en el centro de sus servicios digitales y no se van a equivocar. Y nunca se nos olvide que antes que otra cosa, pues también son ciudadanos. Y finalmente, hay que liderar con visión. Eso es un tema de los que lideran el país, los que gobiernan el país, pero también los que gobiernan su puesto de trabajo. No es solamente los que ganan, no, es que yo no hago nada porque es que mi jefe, ¿no? ¿Tú qué estás opinando? ¿Qué contribuyes? ¿En qué aportas? ¿No? Hay que invertir en temas de talento humano y tecnología, hay que transformarnos, hay que analizar la estrategia para buscar soluciones digitales, una mejor manera de hacer el trabajo, y sobre todo hay que encontrar una manera para implementar con ejemplos, con victorias concretas. En metodologías de esto, cuando uno lo estudia en profundidad, los grandes jugadores del mercado privado hacen como metodologías como el del arquitecto que diseña, prueba, y si no, hace un prototipo, ¿no? Como una maqueta, si le funciona, lo expande. Bueno, necesitamos pensar así, pensamiento y diseño en lo público, ¿no? Y que no es que no haya lugar a equivocarse, es que hay que controlar el riesgo para no equivocarse. Finalmente, recuerden, apreciados todos, que la transformación digital no es un fin en sí mismo, sino es un medio para recuperar la confianza de la legitimidad en el Estado. Así que lo que hablamos, cuando hablamos del impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el servicio público, estamos hablando de recuperar, de contribuir a recuperar la legitimidad y la confianza ciudadana con el Estado. El impacto no se puede medir en el número de computadores que compremos, o de servidores, o de tecnologías invertidas, o de dinero invertido. No, se tiene que medir en la reducción de la carga administrativa que le imponemos al ciudadano, en el número de veces que lo hacemos ir a una entidad pública, es eliminarlo, y por supuesto en aumentar la confianza del ciudadano con el Estado. Así que la próxima vez que vaya a hacer un trabajo o vaya a proponer inventarse un formulario, un formato diferente, debería pensarlo cómo lo haría cualquiera de estas empresas privadas que se han transformado digitalmente apoyando las nuevas tecnologías. Pero si no quiere pensar en lo privado, podría decirlo, ¿cómo lo haría Estonia, que dijo que toda su interacción es una única vez con lo digital? ¿O cómo lo haría este país que tiene una ministra de inteligencia artificial para fomentar la eficiencia? ¿O cómo lo haría un país como Corea del Sur, que dice la mejor manera de controlar los recursos públicos es cuando es controlada por todos los ciudadanos? ¿O cómo lo haría usted y cómo lo haría yo cuando queremos pensar en un Estado, como sé que ustedes
nos sirven con interés, quiere que cada vez más los ciudadanos confíen en el Estado y nosotros confiemos en todos nosotros, porque lo que se trata es de construir una mejor democracia para un mejor Perú, para una mejor América Latina. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Valiosa ponencia, brillante ponencia del doctor. Agradecidos, y estoy segura que, tal como ustedes, quisiéramos tenerlo más tiempo, ¿cierto? Pero bueno, nosotros ahora mismo nos estamos yendo a un ministerio que también nos está esperando y estamos con los tiempos bastante ajustados, cumpliendo con la programación. Les comento, efectivamente, ustedes saben que en el marco del convenio que tenemos suscrito con el Congreso de la República, nosotros tenemos maestrías a vuestra disposición muy relacionadas a las temáticas que el doctor ha expuesto. UX, por ejemplo, es una de ellas. Ustedes pueden llevar gerencia de proyectos, los MBAs también, ¿no? Hay una gama de maestrías, en realidad cerca de 200 maestrías que están a vuestra disposición. Y hoy hemos, cumpliendo con nuestro protocolo y formato, a pesar de la hora, nosotros ya tenemos los ganadores de las 5 becas de maestría tal como lo hemos ofrecido. No sé si se encuentran aquí. Aristides Unoc es el primer ganador de las becas de maestría. Aristides Unoc. José Félix Rosado. Bien, José, felicitaciones. Ya son becas de UNIR con el 65% de descuento. Ya, UNIR, nuestra Universidad Internacional de La Rioja. Tenemos Luis Cuadra Caballero. Bien, felicitaciones también, Luis Cuadra Caballero. Tenemos a Humberto Patruco Zamudio. Bien, felicitaciones, Humberto, felicitaciones. Y tenemos finalmente a Luis Sánchez Velázquez. Luis Sánchez Velázquez está. Luis Sánchez Velázquez salió. Ya, bueno, son los flamantes ganadores, incentivando y de la mano, José Carlos, con todo tu equipo, para incentivar, promover, fortalecer nuestra alianza y que ustedes puedan aprovechar el convenio con sus becas con el 65% de descuento. Muchas gracias. Ya para el cierre, cumpliendo con el programa, estimado José Carlos, autoridades del Congreso de la República, apreciado doctor Francisco Camargo, distinguidas asistentes, buenos días. Desde el nombre de la Universidad Internacional de La Rioja quiero agradecerles por su participación en este espacio de reflexión y aprendizaje. Hemos reafirmado que la transformación digital no es solo una tendencia, sino una necesidad estratégica para fortalecer el servicio público en nuestro país. Desde UNIR renovamos nuestro compromiso de acompañar a las instituciones del Estado a seguir capacitándose y fortaleciendo programas a través de nuestro convenio y el desarrollo de las personas a través de nuestras maestrías. Esperamos seguir contribuyendo juntos a más oportunidades de desarrollo, a más oportunidades de capacitación que van a impactar positivamente en nuestro país. Solo me queda agradecerles, muchas gracias, que tengan buenos días a todos. Permitir el desarrollo de estas competencias digitales que muy bien nos comentó el doctor Camargo. Muchas gracias y quiero aprovechar para compartir un obsequio con mucho aprecio por parte del centro. Gracias, felicitamos a todos ustedes por el interés Que demuestran en este tipo de eventos académicos. Muchas gracias, buenos días.